Bueno, bienvenidos sean todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos en esta reunión que más que una mesa en donde cada quien diga y exponga su tema, será una conversación muy amena porque nuestros invitados son muy cordiales, muy conocedores, muy amables y estamos muy contentos de tener su presencia. Les quiero presentar, a Alicia Moreno, hija de Nicolás Moreno y amiga nuestra, y con mucho gusto les digo que curadora también de la exposición. La acompaña en el recuadro, porque viven juntos, Gonzalo Yáñez, porque es su esposo, que también ha sido curador de la obra de Nicolás Moreno, y que también es nuestro amigo, es amigo del museo, y que ya platicaremos ahorita con cada uno de ustedes. También les quiero presentar al maestro Manuel Marín, que creo que no necesita presentación, pero pues por poquito les diré que pertenece a la Academia Nacional de las Artes como miembro de número, y esa es una de sus gracias últimas, porque realmente lo que tiene son como 20 publicaciones, es un erudito en la historia del arte y es uno de los más talentosos artistas que ha dado este país en todos los aspectos plásticos. Manuel, bienvenido y es un honor que estés aquí. Gracias. Nos acompaña también Ricardo García Galicia, que es por parte del museo, ha fungido como curador, también amigo, muy querido, y bueno, pues es un historiador del arte que tiene una mirada muy especial y que nos ha ayudado mucho en la elaboración del guión. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por estar aquí todos y para hablar de este tema tan importante que es Nicolás Moreno en el Museo Nacional de la Revolución. Bueno, nuestro tema de hoy es la presentación del catálogo digital de la exposición Nicolás Moreno, el último gran paisajista de la Ciudad de México, que tenemos en el Museo Nacional de la Revolución. La vida nos ha hecho unas trampas y por eso estamos ahorita por Zoom elaborando esta reunión a distancia, pero eso no nos quita el entusiasmo. La verán ustedes, espero que con mucho interés. Y no tiene caso explicar nuestras circunstancias, sabemos que estamos en la quinta ola del COVID y de todas maneras creo que todos estamos muy contentos de estar aquí juntos, aunque no estemos físicamente pegaditos unos a otros, ¿sí? Okay. Yo quisiera empezar diciendo, bueno, que el catálogo digital que ustedes podrán ver ya cuando se haga esta transmisión, es un catálogo elaborado por el diseñador gráfico del Museo Nacional de la Revolución, que es Gustavo Reséndiz, quien hizo un diseño gráfico y editorial de lo que está montado, que es la exposición que les acabo de mencionar. Él siempre ha sido desde hace muchos años es el diseñador del museo, y le entusiasma mucho hacer estos catálogos y creo que le quedó muy bonito. Muchas gracias, Gustavo. Él no pudo estar ahorita aquí presente con nosotros, pero no quiero dejar de mencionar que ha hecho un trabajo arduo, rápido, porque es el único diseñador que tenemos en el museo y realmente nos ha apoyado muchísimo con un buen gusto y un gran trabajo editorial que tiene muchos años de hacerlo, es un diseñador con mucha experiencia. Bueno, pasando a una charla ya más a gusto, Alicia, yo te quiero felicitar por la manera en que conservas la obra de tu papá y por el gran conocimiento que tienes de la obra. Me gustaría que me platicaras un poco lo que ha sido, porque lo hemos visto, mantener y conservar esa fabulosa colección que tienes de toda la obra de tu papá. Lo que nos quieras platicar. Bueno, pues primero es un placer y un gusto convivir con esta obra, tanto de pintura, de grabado, como de dibujo. Todo es importante. Pues me parece un placer cada vez que vamos a hacer una exposición o
o que movemos la obra para la limpieza, para la curaduría, para que esté todo en buen estado, porque es difícil conservar tantas cosas, sobre todo las encáusticas que pues difícilmente se pueden limpiar porque pues son ceras. Pero me emociona mucho cada vez que sacamos obra o que empezamos a ver una por una y no esta, no mejor esta, y mira qué hermosa es esta, y mira, no mejor esta, y ese es, produce una emoción cada vez que se ve, decía mi madre, que los cuadros, aunque los tengas colgados en tu casa, cada vez que los ves, les encuentras algo diferente, porque así es el arte, siempre se le encuentra algo, por eso es importante observar, mirar, sentirla. Y yo la siento cada vez que veo algo de mi papá, aunque me lo sepa de memoria, porque me sé de memoria hasta los marcos, me produce una emoción muy grande. Es muy, muy emocionante. Pues tuvimos la suerte de que Alicia nos ayudara también en gran parte de la curaduría. Y Gonzalo, bueno, pues tú pudiste conocer la obra de toda tu vida, pero nos ayudaste mucho con el cedulario, con el texto, con lo que estás expresando. Me gustaría que nos explicaras un poco de dónde nacen estas ideas tuyas y qué es lo que quieres comunicar. Mira, cuando conoces a alguien, quieres a alguien, te es fácil expresarte. Cuando tienes tú una idea concreta de lo que la persona, en este caso Nicolás Moreno, quiso decir en sus obras, quiso expresar en cada una de las ideas que él expresaba, es muy fácil ponerlo en letras. Es extremadamente fácil porque te sale, porque ya es natural el expresarse de alguien que quieres y que sabe y además de quién es. El quién es mucho, muy importante. Entonces, por eso digo, no es que yo quisiera expresar algo en específico, lo único que hice es sacar mi sentir, fue todo lo que hice. Y se nota en el texto y los textos, el cedulario está en el catálogo incluido y está conforme va avanzando la exposición. Aquí me gustaría que Ricardo nos explique un poco cómo se dividió esta exposición para que todo el público pueda empezar a familiarizarse con el guión de la exposición. Ok, cómo no. Para comenzar diré que fue una labor conjunta con Alicia y con Gonzalo, debido a que nos sentamos, vimos obra, estuvimos un poco pensando cómo íbamos a presentarla. La selección fue muy difícil porque decíamos esta obra y de repente me decían, esta obra no la tenemos, esta obra está en conservación, esta obra... En cambio, pero como hay una cantidad enorme de obra, tuvimos la oportunidad de seleccionarla pues batallamos en unos cambios y todo, pero nos fue muy bien en la selección, la curaduría siento que la trabajamos muy bien, la pudimos organizar bien y la obra se presenta con una introducción que se hizo en la Galería de la Media Luna, donde ponemos una cédula de Gonzalo de introducción y dos piezas que son dos óleos eh, panorámicos, donde nos tenemos unas imágenes muy interesantes que nos invitan a conocer más de Nicolás Moreno y como nuestra finalidad de también presentar a Nicolás Moreno como grabador, pusimos dos grabados ahí, un tórculo y dos placas de lámina que tenemos, que nos prestó también Alicia, y dando eso la introducción a la exposición. Después, en la sala permanente van a poder ver más cedulario por parte de Gonzalo, allí también una aportación mía, y se presenta en tres secciones. En una, la primera, donde hay obra que para mí es muy importante, es una de las partes que más me gusta de esta exposición, porque presentamos obra con, digo, todo fue de común acuerdo, con piezas que nos, ¿cómo se puede decir? Nos invitan a ver los detalles de la calidad pictórica de Nicolás Moreno.
Cuando uno va a un museo, lo digo por experiencia de trabajo y personal, casi quiere ir uno a ver cosas bonitas y las florecitas y los bodegones y todo esto. Y con Nicolás Moreno nos enfrentamos a una realidad cruda, dura, pero a la vez impresionante, que te cautiva. O sea, es de esa gente que ve uno un cuadro y voltea y dice, ay, ¿qué tiene este cuadro? El color, ya sea el color, la forma, la distribución, la composición, cómo está hecho el cuadro, pero nos atrae, nos capta la mirada mucho. Entonces, en esta primera sección están esos detalles donde hay árboles, magueyes, milpas, y el color, el detalle, que de eso pues yo creo que va a hablar Manuel, que es un tema que le apasiona, y nos da esa visualidad que atrapa al espectador en esta primera sección. Después presentamos otra sección donde presentamos todo lo que son proyectos de murales, algunos que sí se realizaron, que están en diferentes museos. Y estas son estas vistas panorámicas de paisajes del Valle de México, donde se ven los volcanes, la distribución de la perspectiva es increíble, los colores, ese acumulamiento de formas y colores en unos lugares y en otros ese espacio limpio y todo que a veces representa el celaje. Entonces todo eso está en la segunda sección y hace que descanse un poquito a la vista de la primera sección, que digo que está muy interesante, muy cargada de color y cosas, donde las formas y los colores son lo más atractivo. De ahí nos pasamos a una tercera sección que está lo que quisimos un poco resaltar, que es la Ciudad de México. En ella se presentan personajes, pusimos 3 personajes, figuras humanas, en las cuales nos enseñan un poco más otro aspecto de Nicolás Moreno, la calidad pictórica con los personajes, con las telas, la piel, todo eso es muy importante, la textura, también tiene mucha textura, y muchas escenas del ámbito cotidiano de la Ciudad de México, donde la gente que conoció o vio antes esto, reconoce la fábrica de papel de Loreto y Peñapobre, cuando uno salía fuera de la Ciudad de México, las ladrilleras, las minas de tesón y todo eso, que para muchos ya ese paisaje no lo saben ni no lo ven, pero los pocos que tuvimos la oportunidad de verlos, nos los evoca a esos momentos y el recuerdo es impresionante. Llega uno a decir, es que yo lo vi, yo lo viví, yo estuve ahí. Entonces, eso para mí creo que fue una parte muy importante en esta sección del cierre de la exposición, pero dejamos aparte, está como seccionado aparte, la sección de grabado. En esta sección de grabado pusimos, pues ahí fue un batallar muy duro porque todos los grabados de Nicolás Moreno son importantes y sufrimos para seleccionar esas obras, pero para mí es un poco el detalle, el preciosismo que tiene Nicolás Moreno para presentarnos un nopal, una raíz seca, un árbol seco, una rama caída en un dibujo que es muy difícil de hacer, y luego en litografía que hay que hacer lo inverso y todo esto. Para mí es una también de las secciones más bonitas que hay, la de grabado, donde podemos ver la gran calidad de Nicolás Moreno. Y así es como está en el catálogo. Ese es como el recorrido que hace el catálogo y la misma exposición en el museo. No sé. Gracias, Ricardo. Creo que es importante decir que un catálogo virtual, aunque no lo tenemos en las manos, se queda para siempre. Es decir, es una cosa que van a poder ver personas dentro de muchos años y lo puede uno consultar siempre. Entonces, a partir de la presentación de esta reunión, de esta conversación, va a aparecer en las redes en todas las redes del Museo Nacional de la Revolución este catálogo. Y bueno, no lo podremos tener en nuestro librero, pero lo tendremos en nuestros dispositivos siempre que queramos verlo. Manuel. Espérame, déjame comentar algo nada más. Sí. Eso es verdad que estás diciendo, porque antes, como me decías tú, un catálogo lo tenía uno en un librero ya y muy poca gente tenía disponible. ¿Cuánto era un tiraje? No sé, 200, 500 catálogos, ¿no? Ahora con la virtualidad está en las manos de cualquier persona que busque Nicolás Moreno, aparece el catálogo. Entonces, esa es la maravilla de la tecnología de ahora, que todo el mundo puede acceder a ella. Perdón por el comentario. No, qué bueno que lo aclaras, porque esa era una de mis ideas que no me acordaba ahorita, pero que también de cualquier parte del mundo.
lo pueden ver. Es decir, si está alguien en Siberia y está consultando el paisajismo en México, lo va a poder ver. Y yo creo que ese es uno de los primores del trabajo virtual. Bueno, Manuel, estamos saboreándonos lo que nos vas a platicar. Entonces ya te dejo la palabra y todos tenemos muchas ganas de oír lo que nos vas a platicar sobre tu mirada de Nicolás Moreno. Pues prometo no extenderme mucho, porque ya sí, hazlo. una persona que no deje el micrófono. 1. 2, siempre me es importante subrayar el objetivo, por lo menos básico, de una expresión, de un momento específico. En este caso es el catálogo. Yo he tenido, gracias a todos ustedes, he tenido el gusto de poder seguir la exposición casi desde el principio. Esto es, desde que, no sé, creo que cuando se hizo la selección, inmediatamente después de la selección, Ricardo muy amablemente me mandó todas las imágenes y francamente ahí empezó mi gusto. Entonces, por lo tanto, gracias a Alejandra, que también desde el principio me incluyó, digamos, en alguna manera, en esta suerte de viaje y de maravillamiento. Y sobre todo, si es que se puede hacer un subrayamiento, el gusto de conocer a Alicia y a Gonzalo, que han sido verdaderamente el elemento rector, ya que aparte de conocerlo, tienen, o sea, de haber conocido al padre suegro, ¿no? Es el hecho de los recuerdos, de las memorias. Por lo tanto, en este momento recuerdo este proceso y digo, es cómo hacer en este momento una aproximación al catálogo, ¿no? Empezaría con cada una de las intervenciones, poquito nada más para hablar de lo dicho por el catálogo. La primera es Alejandra. Alejandra nos presenta el catálogo en un momento crítico, ¿sí? No es necesario comentarlo, todos estamos viviendo este momento crítico, por lo tanto el catálogo tiene una doble importancia. El tener el registro, como se dice, para siempre y además para todos, como también para mantener ahorita una flama que yo quiero proponer lo siguiente. Espero que esto no sea una intrusión en el proceso de todo esta aventura, que es, ¿por qué no el próximo mes, cuando nuevamente ya se dé el banderazo de poder ir al museo, tanto por la pandemia, tanto por la reestructuración física del lugar, ¿por qué no volver a hacer una inauguración que pueda tener alguna característica propia? Si se me permite decirlo, y si no, la borramos, podríamos invitar a algunos compañeros a que hicieran una especie de homenaje con un retrabajo o con una reflexión directa sobre las obras que se están presentando en este museo. Esto es tomar uno de los maravillosos paisajes o de los maravillosos grabados y hacer una reflexión al respecto y poderlo presentar, ya sea si se puede en algunos canceles ahí en la media luna o bien en alguna de las pláticas. En fin, esto es darle retomar nuevamente la continuidad de esto, más allá de las pláticas que se puedan hacer. Bien, entonces eso es respecto a Alejandra. Respecto a Alicia, yo diría que lo que comenta es un factor fundamental en la historia, sobre todo en la historia del arte,
del arte que dice, que tiene un decir. Uno ve una obra, en general, no todas las obras lo tienen, aunque, digamos, el arte nos permite abocarnos a esta característica. Vemos, obtenemos de ella una impresión, una sensación, un sentimiento, una reflexión, y al día siguiente la vemos y encontramos otras cosas. ¿Qué mejor que lo que propone Alicia de ver algo y volverla a sustanciar con la diferencia de la percepción que se tuvo posteriormente? Ahí estaría una función muy directa de lo que puede ser este catálogo y catálogo digital, porque uno va, ve, regresa aquí y constata esto y encuentra otras cosas, porque además es otro tipo de óptica o de aproximación, ver la obra en sí, que es necesario, es fundamental, y después el catálogo, que es tal vez un estado un poquito más individual, donde encontramos un color, una forma o una composición, un rasgo de la composición que no habíamos encontrado en la primera ocasión. Respecto a Gonzalo, de lo que ha dicho, dijo algo muy bonito: cuando tú quieres a alguien, podemos decir las cosas con mucha facilidad. Yo más bien creo que tienes facilidad de querer mucho a Nicolás Moreno, por eso te salió bien, porque las formas de llegada, las formas de tu penetración son, yo no diría fáciles, sino más bien sustanciadas. A lo que voy es, tenemos un enorme gusto de que ustedes lo hayan conocido de esa manera para que nos lo transmitan. Por lo tanto, el catálogo tendrá esa semilla que tú nos has dejado para poderlo integrar, cosa que generalmente no lo obtenemos cuando vamos a una exposición, deambulamos por ella y nos venimos sin esas características propias de la contigüidad de la persona y de la persona que ve al artista que hizo. Bien, dije todo esto tocando cada una de las aproximaciones que dieron ustedes para ver si estoy en consonancia con ustedes. Yo siento en particular, y ya para acabar esta primera parte, espero poder tener unas 5 o 6 partes, estoy en la necesidad de decir que el catálogo se me hizo muy fino en dos aspectos que para mí son muy importantes de la exposición. Y eso se lo debemos tanto a Gustavo como a Ricardo. Específicamente, el haber dispuesto las obras así, tomado esas obras y establecido ese layout o esa consecución de obras para, insisto, todo es importante, pero yo quiero tomar dos que ya he mencionado en otras ocasiones, pero que quiero subrayar. El catálogo, por alguna razón que me imagino que es esta percepción de una de las sustancias básicas de Nicolás Moreno, que es el horizonte, trabaja fundamentalmente en la primera parte del horizonte. Está definido muy limpiamente. Quien quiera hacer un estudio, un ensayo sobre la concepción del horizonte en el paisaje, tendría en este catálogo la herramienta para poderlo describir. Hay horizontes altos, horizontes bajos, hay profundidades del horizonte, hay cercanías del horizonte, en la medida en que uno va pasando de una imagen a otra imagen. Podría quedarme más rato en ello. Y el segundo elemento, que es, digamos, la parte final, es la riqueza de la punta seca. Yo también ya lo he comentado, pero quisiera subrayarlo todavía más fuerte. La punta seca es una de las técnicas de grabado más difíciles. Créanme, yo he intentado el grabado, yo diría muchas veces, no tantas como para decir que soy grabador,
no tantas como para decir que soy experto en él, pero sí he tratado por estas necesidades de tener herramientas, digamos, y tener formas, lenguajes, y yo diría hasta idiomas especiales al tomar un tipo de técnica o cambiarla, ¿no? Por ejemplo, la aguatinta es un lenguaje, ¿no? Es un lenguaje, o más bien dicho, un idioma, porque en él puedes hablar. Ustedes saben que se dice que para escribir filosofía se necesita escribir en alemán, ¿no? Para escribir poesía solamente en italiano, y así se va, ¿no? No quiero hablar de todo esto. El idioma te va dando los registros para encontrar la forma y la expresión de la sustancia. Bueno, la litografía tiene una característica maravillosa que es de una calidez impresionante, ¿sí? El aguatinta tiene una fortaleza maravillosa, pero la punta seca es de un rigor, llamémosle racional, que no se puede tener de otra manera. Y entonces encontramos el contraste fundamental frente a la motivación eminente emocional de un paisaje en su horizonte y esta aproximación en punta seca de los árboles que generan la esencia de todas las posibilidades del sabor de la madera expresado solamente o por lo menos por muy pocas personas, y una de ellas es Nicolás Moreno. Yo quería decir un poco que esto que está comentando Manuel del guión, que quedó muy bien expresado en el catálogo, nos va a servir para las personas que no conocen a Nicolás Moreno, porque no podemos pedir que toda la gente lo conozca, pero nos podemos acercar al público que nunca ha estado cerca de su obra. Creo que el catálogo permite familiarizarse con las distintas vertientes de la obra de Nicolás. No sé si ustedes estén de acuerdo, Gonzalo y Alicia, con que sí es una manera de acercarse a la obra y no conocerla toda, pero sí tener un panorama general. No sé qué opinen de eso después de haber visto el catálogo. Mira, la selección de obra que se hizo tiene la ventaja de que abarcamos, si no toda la gama de las obras de Nicolás Moreno, porque faltaría el dibujo, en fin, pero se acerca a lo principal, que son los óleos, las encáusticas, los grabados, etc. Y eso efectivamente tiene razón, eso la gente se va a dar una idea muy amplia de lo que, de las obras de Nicolás Moreno en relación a la técnica y en relación a los temas, pues más claro ni el agua, paisajes, magueyes, que será la firma de Nicolás Moreno, digo, ¿para qué le movemos más? Claro. Y también digo, ahorita que tengo un poquito de tiempo, le quería yo comentar a Alicia esto que dijo de que ella vuelve a ver la obra y encuentra cosas y vuelve a ver la obra y no se cansa. Yo quiero comentar, digo, aunque sea un poquito personal, que a mí cuando estaba muy, muy joven, hace mucho, no me gustaba el paisaje. Me gustaban las obras más exageradas y muy contemporáneas y todo eso. Yo trabajaba en una galería de arte y teníamos dos paisajes maravillosos colocados permanentemente. Y entonces a mí me fue sucediendo y fui descubriendo la maravilla del paisaje, porque cuando teníamos obra muy contemporánea y de artistas jóvenes y no sé qué, me cansaba verla, ¿no? Ya que la quitábamos, yo descansaba, pero me fui enamorando cada vez más de los paisajes que teníamos ahí. Entonces yo creo que esa es una de las grandes virtudes del paisaje, nos ayuda a relajarnos y nos ayuda a encontrar la riqueza en todos los detalles, y la obra de Nicolás Moreno nos ha permitido ir conociendo más el paisaje, ir viendo la maravilla de descubrir cosas. El otro día en el museo estábamos jugando a buscar los personajes humanos que hay dentro de los paisajes, que uno cuando los ve cree que no hay, y estábamos encontrando, ustedes los han de conocer muy bien, pues unos personajes chiquitos, uno que está asomado, en medio de un paisaje fabuloso, uno le tiene que dedicar tiempo a mirarlo para descubrir esas maravillas, ¿no? Y yo creo que esos eran juegos del maestro Moreno,
que decía, a ver, no puedes ver mi obra así de pasadita, hay que verla con cuidado, ¿no? Y eso es lo que hay que dedicarle, tiempo y cariño, y uno va a ser más feliz más tiempo, porque no se nos acaba el cuadro, no se nos acaba y no se nos acaba y lo volvemos a mirar. Entonces ya podrá la gente ver esa obra muchas veces, todas las veces que quiera ir al museo, ¿no? No sé qué piensen de eso ustedes. Y también Ricardo. Sí, bueno, pienso que el paisaje, particularmente hablando del paisaje, pues también, particularmente hablando del paisaje de Nicolás Moreno, nos crea conciencia, sobre todo pues en estos últimos, ¿qué serán? 50, 60 años, Sí. nos crea conciencia. Y estos últimos años que ya estamos viendo que tenemos encima el calentamiento global, que nos está destruyendo, porque el peor enemigo del hombre es el hombre. Entonces, nosotros estamos destruyendo, él estaba absolutamente en contra de la tala de árboles, absolutamente en contra de la agresión a la naturaleza, ¿no? Él, como dice en uno de sus libros, él amaba la naturaleza profundamente, amaba a su país profundamente. Entonces, creo que esto nos debe hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo con la naturaleza. Y otra cosa que me parecía importante comentar es rápido, pues lo que remiten los paisajes desolados y erosionados. Le remiten a pensar en un esfuerzo y una gran tenacidad de los hombres y los seres vivos. No son belleza idílica, sino realidad. Es decir, no fue necesario atribuir a sus trabajos el hombre, la figura humana, porque ya es obvio. Él no necesitaba poner a una figura humana, como comenzó sus primeros trabajos, no necesitó poner figura humana. ¿Por qué? Porque ya es obvio, de esa manera manifestaba si había miseria, si había falta de agua, si había pobreza, etcétera, ¿no? Entonces eso me parecía importante comentarlo. Pero ya regresó Manuel. A ver, ¿vamos a acabar de ver a Manuel o a quién? Sí, a Manuel, por supuesto. Gracias, Alicia, porque esa es Sí. una parte bien importante. Nos crea conciencia toda la obra de Nicolás Moreno. Manuel, si ya estás por ahí, pues aquí seguimos con muchas ganas. ¿Me oyen? Sí. Sí. ¿Me oyen? Perfectamente bien. Bueno, Sí, ya perfecto. cambié el sistema y lo único que yo quería acabar esta parte pidiéndoles tanto a Alicia como a Gonzalo si nos pueden contar un poquito cómo era el taller de grabado de Nicolás Moreno, porque, por ejemplo, yo estoy ahorita aquí en mi taller, espero que no lo vean, pero lo tengo muy destartalado. El taller de grabado, un pequeño torculito, etcétera, pero me imagino que él para poder desarrollar estos grabados tan ricos y tan potentes, tenía que tener un espacio grande, con luz, y además me imagino que ha de haber tenido concentraciones muy fuertes, ¿no? Esto es pasarse un buen rato, muchos días, etcétera, trabajando, porque me refiero específicamente al grabado. El grabado es verdaderamente algo muy difícil. Uno tiene que tener, aparte de las ganas de trabajar y de los materiales para trabajar, una especie de estado de conciencia para trabajar específicamente el grabado. Es una especie de alquimia de la imagen. Si nos pudieran contar algo de las experiencias que tuvieron, de la descripción del taller y de las experiencias que llegaron a tener con el maestro trabajando. Y ahora sí acabé. Bueno, yo estuve muy cerca de mi padre
De hecho, lo grababa grabando, valga la redundancia, porque me parecía muy interesante la concentración que tenía en la que se quedaba. Sin embargo, no estaba desconectado del exterior. Si uno le hablaba, contestaba perfectamente, pero era una destreza tan grande que ya tenía para grabar que nunca pude alcanzarlo en imprimirle todas sus placas. No podía alcanzar a hacer toda la serie, que era de 50 o de 100 o de 25. Nunca lo pude alcanzar, ni siquiera para documentar las pinturas ni nada. Nunca pude alcanzarlo en nada, porque sí necesitaba mucha luz. Solo una mesita de escritorio, o si tenía una placa muy grande, pues era una mesa muy grande. Su taller era grande, sí, era grande, con mucha luz, con unos domos, y toda la vida se estaba acomodando por todos lados para que le diera la luz. Yo calculo que me diría el estudio, hacia ojo de buen cubero, 20 metros o 25 metros por 8, por 10 metros. En la sección derecha, viéndolo de frente, estaba aquel tórculo enorme que todavía está por ahí. Y tenía aparte de la luz natural y la artificial, que eran unos focos, no sé si se acuerdan de aquellos tubos de gas, que Sí. eran, en un espacio chico había 10. Blanca. Había 10, aparte del domo. Ahí tenía una mesa con luces que daban directamente a la placa, no para trabajarla, sino para ver los surcos, que todos estuvieran, al menos de primer ojo, ver si estaban bien o estaban mal, porque lo que le decía esto era la primera impresión, lo que se llama prueba de taller, prueba de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eran unos focos de, no sé, 100 watts, pero 5 o 6 pegaditos, metía su placa para a primera vista tratar de hacerlo. De esa manera es que él logra, es lo que lo hizo artista, es lo que lo hizo hacer quien fue. No sé si me puede alcanzar a expresar todo lo que yo veía, todo lo que yo sentía. En aquellas mesas donde plasmaba el dibujo previamente hecho a la placa. Hay que tomar en cuenta, lo digo para la gente que no lo sepa, cuando se hace un dibujo se hace al derecho, como uno lo ve, pero hay que pasarlo a la placa como si fuera un espejo, al revés, para que a la hora de imprimir haga otra vez. Trabajar con un espejo. Entonces, ya desde ese punto de vista ya es tan difícil, por eso se les llama obras de arte, ya no tanto por lo que pueda expresar, sino el trabajar que se lleva a hacer una cosa de estas. Y además era muy interesante porque el proceso, pues es un poquito largo, ya que se tienen que ir haciendo las pruebas para ver en qué lugares tiene que trabajarle más o menos, o dónde le tiene que quitar, o dónde le tiene que poner. Es decir, la punta seca es muy complicada por eso, por los contrastes que lleva la obra. ¿Usted sabe de lo que hablo, Manuel? Sí, lo sé, y insisto, es una de las técnicas, por decirlo así, en un concepto aproximado, es la más honesta respecto al dibujo, ¿no? Porque solamente lo que dibujas es lo que sale y muchas veces no sale porque le faltó. Por ejemplo, en el aguatinta, muchas veces las gamas que salen son más bien aleatorias. Uno da un brochazo, ¿no? Pone uno el
la laca para tapar. Entonces muchas veces hay zonas muy delgadas y otras muy pesadas. Entonces eso, si bien uno lo va manejando a través del tiempo, no deja de ser producto de un azar. Mientras que acá no, la punta seca tiene esa virtud de ser muy honesta. Si la línea está verdaderamente presentada, eso va a salir. Si no está presentada, aunque tenga ahí una raya, no va a salir, ¿no? Ese es el gusto, ¿no? Sí, sí, Oye, sí. quise entender que tú, Alicia, haces las copias, has hecho las copias de los... Por casi 30 años, 25 años, fui impresora de la obra de mi papá. ¡Qué maravilla! Ser impresor también es todo un Es arte. hermoso. Y además es muy difícil. Yo no lo sabía, fíjate, hasta ahorita. Tampoco. Y creo que hay que darte también un aplauso porque Gracias. es un arte fuerte, difícil, que se tiene que estudiar, que se tiene que manejar y que no, muy pocos artistas saben imprimir, ¿eh? Te lo digo, Sí. yo creo que tú lo sabes. Y Alicia, eso es un gran descubrimiento. ¿Cómo no nos lo habías dicho? Tenemos que platicar ampliamente sobre ese tema. No me Y habían preguntado. Ay, sí. Acuérdate que Yo- todos sí. tenemos un secreto en la vida. yo Yo siempre sí. pensé que el mismo Nicolás era el que hacía sus impresiones, que era el impresor. Pero qué grata sorpresa, Alicia, qué descubrimiento de otra artista. Aquí ya tenemos más artistas. Y bueno, no sé, Manuel, si tú querías seguir platicándonos algo o si Por lo quieren. pronto, cedo la palabra para después tener tal vez algunas palabras de conclusión o algo así, ¿no? Eso era lo que yo les iba a decir, entonces no importa el orden, podemos ir concluyendo porque como esto se va a transmitir en una programación del museo, no nos podemos extender todo como quisiéramos varias horas, pero sí otro ratito, y les propongo también que luego podemos seguir charlando y seguir haciendo grabaciones, y luego ya será el momento de hacerlas en vivo. Pero a ver, Manuel, tú síguenos contando qué conclusiones nos querías compartir. Yo quiero tomar pretextualmente, para adornarme, no para otra cosa, dos términos, bueno, digamos dos versos que aparecen en el catálogo. El primero es de Carlos Pellicer, obviamente. Carlos Pellicer, que tiene, ustedes lo conocen bien, un ojo impresionante tanto para la pintura como específicamente para el color y los paisajes. Él podría ser un poeta de color y paisajes. Por lo tanto, cuando él llega a decir que el paisaje de Nicolás Moreno es un paisaje en movimiento, víctima de la luz, se me hace que llega a un momento de máxima penetración en la obra del maestro Nicolás Moreno, porque cuando estamos frente al paisaje podemos estar inmóviles. Y ese es un tipo de paisaje. Pero si el paisaje es el horizonte, nos tenemos que mover para describirlo. Entonces, dice él, es un paisaje en movimiento, pero es víctima de la luz. Esto es, está resuelto con color, ¿no? Entonces, Carlos Pellicer creo que toca ese nervio tan finamente que nos lleva a poder interpretar, leer o hasta hablar un poco el idioma de sus paisajes. El otro elemento que está en el catálogo también y que se los agradezco a las, creo que son 1, 2, 3, 4 personas del catálogo, es haber introducido también un, llamémosle verso de Juan Crespo de la Serna. Juan Crespo de la Serna fue un gran crítico de arte. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando, bueno, hace mucho tiempo. Él
escribía constantemente en el Novedades y yo leía el Novedades el sábado porque era cuando él salía su publicación y verdaderamente era o es, en la medida en que trasciende la vida misma, es un gran crítico y también un poeta. Y llega a decir entonces de Nicolás Moreno, dice, su textura es sabrosa y espesa. Eso se me hace genial porque será el otro elemento, ¿no? Ya vimos que hay una descripción del horizonte, que hay una postulación de la luz y lo que algunas veces ya quise mencionar, pero aquí está mencionado con una enorme riqueza, que es la materia con la cual resuelve las texturas, ¿no? Que resuelve la diferencia entre un maguey y un árbol o una piedra, es porque su textura nos da un sabor muy sabroso y además la sentimos materialmente tangible, o sea, la tocamos, es espesa. Sí. Eso para mí sería la conclusión de mi vista del catálogo sobre la obra del maestro Nicolás Moreno. Ah, qué bonito. Gracias. Fue Gonzalo, Gracias. si no me equivoco, quien eligió esos textos para acompañar el recorrido de la exposición, ¿no? Así es. Gracias. Sí, muy acertados. También lo que dice Atl y los comentarios del mismo Nicolás Moreno creo que enriquecen mucho el catálogo y la exposición. No sé si quieran terminar de alguna otra manera, Gonzalo, Alicia, Ricardo. Bueno, pues es que hay mucho que hablar, pero pues puede ser en otra ocasión, como dices tú. Y sirve que nos preparamos. No, claro que sí. Y para hablar de tu trayectoria como impresora, también creo que tendríamos que juntarnos. Sí. Ricardo, si quieres aumentar Sí, algo. sí, yo, digamos, como conclusión, quiero decir que yo tengo la fortuna de estar diario en el museo, o sea, es algo para mí muy importante que salgo 2, 3 veces de la oficina para recorrer el museo así. Y como bien lo comentábamos, cada vista o cada vez que uno vea un cuadro de Nicolás Moreno, encuentra algo diferente, encuentra algo llamativo, interesante. Y digamos, yo, el catálogo me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo colecciono mucho imágenes, soy de imágenes mucho. Entonces, este catálogo nos va a servir, digamos, y no solo a mí, sino a toda la gente, que cuando ya no tengamos la obra, como yo, que tengo la facilidad de verla cada ratito, pero la gente cuando va es una vez, o si puede ir más, mejor, pero tiene uno la facilidad de en una imagen ampliarla, reducirla, no sé, ver el color, resaltar detalles, y eso es lo que a mí me impresiona mucho de cuando tengo la obra ahí, que puedo ver el detalle de la raíz torcida, el maguey seco, ya todo deshecho, y que parece como que gritara que está vivo, que está ahí, que el tronco ya reseco y quemado en pedazos, nos dice, soy yo, soy un ser que fui vivo en algún momento, y esto hace que la obra pues sea muy atractiva. Eso, para mí, esos detalles de una obra, cuando ve uno una obra y voltea y se sigue, es como no haber apreciado nada. En cambio, cuando uno voltea y ve un detalle mínimo, o sea, a lo mejor no la obra en general, sino un detalle, el cielo, el nopal, el tronco seco, no sé, eso ya es capturar al público y al espectador y hacer ver la calidad del artista. Quiere decir que en ese momento uno descubrió el punto estratégico de esa obra y que Nicolás quiso que muy pocos se dieran cuenta o que lo brindaba ahí para quien lo pudiera ver. Y para mí eso es el catálogo, nos va a ayudar a recordarlo siempre. Quien lo pueda ver y guardar en sus archivos y todo, en algún momento que lo saque, se va a dar cuenta de la calidad y de los detalles tan impresionantes que tiene la obra de Nicolás Moreno. Es todo. Bueno, Yo quisiera agregar algo, Alejandra. claro, claro. Te interrumpiste a Manuel. No. La palabra amigo, compañero, consejero, a veces un padre Apoyo. y suegro, todo eso
Y no estoy hablando del artista, aclaro, estoy hablando del hombre. Eso fue Nicolás Moreno para mí. Obviamente es un orgullo, se me llena, como se dice vulgarmente, se me llena la boca de decir quién era Nicolás Moreno para mí. Es todo lo que quería decir. Qué bonito. Yo creo que lo que se siente en todo esto es mucho cariño y mucho arte. Y esas dos cosas, esos dos elementos, creo que son los que nos ayudan a sobrevivir, a veces en un mundo terrible, a veces, y que nos hacen un poquito más felices. Entonces, estas reuniones, el arte de Nicolás Moreno, y nos hace tener sentido en el trabajo del Museo Nacional de la Revolución, que depende de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Es nuestra idea, es compartir estos momentos, este conocimiento y este cariño con todo el público, ya que además quiero subrayar que Nicolás Moreno es un artista de la posrevolución. Ahí nació la idea de exhibirlo en este museo, que tiene una vocación muy clara, histórica, pero que es uno de los grandes artistas de la posrevolución. Me gustaría cerrar aquí, porque tenemos que cerrar en algún momento, no porque yo me quiera ir, sino para decirles que ya nos reuniremos otra vez y ya invitaremos al público, y que por favor el público nos busque toda la información del Museo Nacional de la Revolución y de esta exposición, que estén al tanto del tiempo en el que va a estar exhibido, y que por favor nos tengan un poco de paciencia ahorita en un momento en que tenemos un poquito de complicaciones, pero que siempre los esperamos a través de nuestras redes para que después nos visiten en el museo. Pues les quiero agradecer a todos, Manuel, como siempre es un honor para el museo que nos acompañes, que nos ayudes, que nos enseñes tanto, y te queremos mucho. Muchas gracias, Alicia, muchas gracias, Gonzalo, también los queremos mucho y les queremos agradecer su enorme apoyo, infinito apoyo para todo lo que ha sucedido con este montaje y con esta exposición. Tenemos 3 años de deuda y espero que no nos pasemos, pero siempre serán bienvenidos en el museo ustedes y la obra de Nicolás Moreno. Gracias. Y Ricardo, muchas gracias por todo tu trabajo, por todo tu esfuerzo, por todo tu cariño. El museo te lo agradece infinitamente, te lo agradezco yo. Gracias a Liliana Nava, a la doctora Liliana Nava, que está atrás de las cámaras, que nos está ayudando con la grabación y que nos ha ayudado en todo momento con su asistencia de todo tipo y con su gran, enorme conocimiento de la historia y de todos los temas que maneja el Museo Nacional de la Revolución. Por el momento, pues nos vamos a tener que despedir. Ya nos encontraremos en otra oportunidad. Les agradezco mucho. Gracias, igualmente. Un placer, como Gracias, siempre. Manuel, Ricardo, Alejandra. Gracias. Hasta luego. Gracias a Hasta luego. ustedes. Gracias.